Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra lección bíblica. Ahora que seguimos en la enseñanza a través del segundo capítulo de Jeremías y seguimos viendo la apostasía de Judá. Esta tarde cubriremos Jeremías capítulo 2, versículos 20 a 37. Jeremías fue llamado, santificado y ordenado antes de que fue formado en el vientre. Fue llamado a arrancar, destruir, arruinar y derribar. Fue llamado a edificar y plantar después de que se quitara lo corrompido e inútil. Todo el sistema, ambos el sistema gubernamental y el sistema religioso, se habían corrompido y decaído al punto que ya no había remedio. Por lo tanto, Dios llamó a Jeremías a arrancar, destruir, arruinar y derribar, para quitar todo lo inútil, todo lo corrompido. Y después de quitar todo lo corrompido e inútil, fue llamado a edificar y plantar, empezar de nuevo. Empezar de un base que conformaba al Señor. Y Dios prometió habilitarlo y protegerlo. Y fue fiel Dios a su promesa de capacitarlo y protegerlo. La semana pasada hablamos de cómo fue al principio la relación entre Dios e Israel, que nos dio la semejanza de una pareja joven que se encuentra y empiezan a quererse y va desarrollando un amor entre ellos hasta que llegan al punto de querer casarse. De desposarse y casarse. Y así fue la relación entre Dios e Israel al principio. Empezó bien. La relación entre Dios e Israel empezó bien. No obstante, Israel se alejó. Se alejó hasta el punto de extrañamiento e infidelidad. Señor, te damos gracias por este día tan lindo que nos has concedido. Aquí ni hemos terminado con el mes de marzo y nos has dado temperatura de 75 grados. Día lindísimo que nos concediste. Y ahora, Señor, mientras que ya estamos al punto de que se ponga el sol, deseamos, Señor, que nos concedas la oportunidad de descansar un poco y ver a través de tu palabra el mensaje que tú tienes para nosotros. Obre dentro de nosotros, Señor.
llevando a cabo la gran obra que has prometido, esa obra de conformarnos a la imagen de Jesús. Llene nuestros corazones del amor que tú nos das tan libremente. Llénenos, Señor, hasta sobreabundar nuestros corazones para poder reflejar tu amor alrededor de nosotros. Toque nuestros entendimientos, Señor, para recibir de tu palabra, conocerte un tantito mejor y acercarnos un tantito más a ti. Y alimente nuestros espíritus, Señor, por la alimentación que es tu palabra, el único alimento de la cual hemos alimentar nuestras almas, Señor. Glorifícate a través de lo que tú llevas a cabo en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Vemos la degeneración de la relación. Dios libró a Israel desde lo antiguo. Lo sacó de Egipto, donde habían servido de esclavos a Faraón y toda la nación de Egipto. Quebró las ligaduras, quebró las cadenas, libró a Israel y los condujo a través del desierto. Los trajo a una tierra sobreabundando, fructífera y linda. Y Israel juró ser fiel. Como los juramentos en una boda, donde la pareja jura ser fiel uno al otro. Pero Israel se hizo infiel de gran manera. Dios fundó bien su parte en la relación. Israel amargó la relación. Y la mancha de su pecado es imborrable. No se puede quitar esta mancha. No importa cuánto se lave, hasta con lejía. Hasta lavándose con lejía no va a poder quitar esta mancha, la mancha del pecado. Y esta mancha es una cosa terrible. Si uno transgresa, peca, se puede lavar el cuerpo y quitar poco de los vástigos de
la indiscreción. Pero la mancha del pecado no es nada más una cosa superficial. Es una cosa que se clava en el mero coro del corazón. Es una mancha en el mero espíritu de una persona. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Aquí vemos un cambio entre una dromedaria y una asna montés. En mi Biblia completa judaica no hace tal cambio. En ambos lugares es una dromedaria, no cambia a una asna. Y, a ver, lo que indica aquí es que Dios está semejando a Israel a una bestia silvestre. Habla de una discreción no practicada. La mancha vil de la infidelidad es escandalosa e innegable. Dios iguala las acciones de Israel a las de una bestia silvestre en su celo. Dios ha donado al hombre la discreción. Somos la única criatura que no está ligada a un ciclo de menstruo. Sí, las mujeres tienen su ciclo de menstruo. Pero no somos como las bestias que entran en un celo incontrolable. Dios nos ha dado una capacidad de ejercitar discreción. Y somos la única criatura no ligado a ese ciclo de celo. La hembra de toda otra especie no tiene recurso. Para toda otra especie, el ciclo dicta que al llegar el celo, la hembra tiene que preñarse. No puede ser otra cosa. Así son los animales. Así como los ratones. ¿Por qué hay tantos ratones? Es que su menses, su celo, viene muy enseguida. Como cada 2 semanas si no está embarazada. Y cuando no están en su celo, no quieren nada de ver
con los machos de su especie. Pero al llegar ese momento de su celo, no se pueden saciar. Y tienen sus ayuntamientos con cada de los otros ratones masculinos que encuentran. No pueden practicar ninguna discreción. Y además, las hembras de las bestias despliegan unos aromas que atraen a los machos desde muy lejos. Y los machos también encuentran a estas aromas irresistibles. Como una perra cuando entra en su celo. No es cosa difícil para los machos perros encontrarla. Ella está en busca de ellos. Y todo masculino que la encuentra va a echarse con ella. Así que los cachorritos, a veces ni se sabe cuál de los muchos machos tuvieron esos ayuntamientos con la hembra. Versículo 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Las indiscreciones son lamentados. Y siempre es el caso cuando uno practica alguna indiscreción. Queda lamentando el hecho. Queriendo reponer la destrucción que resulta de haber caído en la tentación. Dios llama a Israel a refrenarse, a ejercer la discreción. Mas Israel se conduce como bestia silvestre, rindiéndose a la concupiscencia, no mostrando ninguna discreción. Se avergüenza al ser tomado en el hecho. Como un ladrón o una adúltera tomado en el mero hecho.
Se siente un remordimiento, pero no arrepentimiento. Y hay una gran distinción. En un remordimiento se siente una culpa tremenda. Queda remordido, pero no tanto por lo que ha hecho, sino que está remordido por haber sido tomado. El arrepentimiento es una cosa muy distinta, es un verbo, una palabra activa, una palabra de acción. El arrepentimiento indica voltear y ir en la dirección opuesta. La idea siendo que uno en sus maneras naturales va caminando en una dirección que se aleja del Señor. Uno se está alejando de Dios. Por lo tanto, es importante que se voltee y va y ir en la dirección opuesta. Porque al voltear y ir en la dirección opuesta, en igual de alejarse de Dios, va a empezar a acercarse a Él. Pero el ladrón y la adúltera, en este caso, pues se ve que tienen un remordimiento, pero no se han vuelto al arrepentimiento. Y buscan explicaciones alternativas del empiezo. Quieren negar que Dios los creó, y por eso en las religiones paganas siempre tenían un mito, una leyenda de cómo los dioses llevaron a cabo esta creación. No fue tanto una creación porque siempre tenían que empezar con algo, no como el Dios omnipotente que nada más habló y se crió todo. Pero tienen sus mitos, su mitología y todos sus diositos tomaron parte en esta cosa de llevar a cabo lo que se ve hoy en día. Y hoy en día la leyenda que se promulga es esta leyenda de la evolución. Ya que la gente está buscando una explicación alternativa a la creación. Una manera de explicar cómo venimos a estar aquí, cómo vinimos a ser, sin aceptar que fue la mano de Dios que crió todo. Y quieren vivir al diablo con confianza de que Dios los ha de salvar de sus propios hechos. Había un dicho que nos decía mi abuelita:
hablaba de unos que tenían esta actitud. Decía, después de entregarle la carne al diablo, quieren entregarle los huesos a Dios. Hablando de los que quieren vivir como el diablo, gozando de la vida, ¿verdad? Todo lo que se puede, tomando el gusto. Y cuando ya están bien acabados, cuando ya no soplan, es cuando dicen que quieren entregarse a Dios. Y aquí indica que quieren hacer eso, vivir como diablo y luego al fin llamar al Señor a rescatarlos. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. La transgresión es ostentado. Dios nos detendrá responsables. Oh, esto es donde me casé, hice mi equivocación. Dispense, estas notas no concuerdan. A ver. Pero Dios está diciéndoles que como lo han abandonado y han escogido sus diositos, que se han de volver a esos diositos que han hecho y pedirles a ellos que se levanten, a ver si les pueden librar en el tiempo difícil, el tiempo de aflicción. Y no solamente uno que otro diosito, sino que había dioses tantos como todo el número de las ciudades que tenían en Judá. Como el número de ciudades fueron tus dioses, les dice. ¿Y por qué buscas algo de mí? Todos prevaricaron contra el Señor. Querían vivir como el diablo. Y luego, cuando el zapato aprieta, eso es cuando van a clamar que Dios les rescate. Versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo,
somos libres, nunca más vendremos a ti. Una repulsión, esta repulsión es examinado, está examinado. Como padre devoto, Dios disciplina a los que ama. Para guiarnos, para conformarnos a la imagen de Jesús. Una obra imposible para nosotros, pero posible para nuestro Señor. Nos disciplina y nos guía. Pero Israel es como un niño rígido, contumaz. Uno que no quiere recibir la corrección, que va a hacer lo que quiere, lo que le da la gana, no importa quién le diga algo al contrario. Israel, en igual de escuchar a los profetas, los ha matado. Los mataron a todos. Y ahora este pobre Jeremías, sabiendo bien la historia de que los judíos habían matado a todos los profetas, y ahora el Señor lo está llamando a ser profeta. No fue algo de su propio deseo, sino que fue un llamamiento de parte de Dios que Jeremías había de cumplir. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Cuando no queremos oír algo, volteamos las espaldas. Si alguien sigue diciéndonos algo de que no queremos oír, nos rebelamos y en casos hasta matan a los que tienen el valor de decirnos algo que no queremos recibir. ¿Por qué hay quienes niegan a Dios siendo sus obras evidentes? Niegan a Dios y dicen que no hay ninguna evidencia de que Él creó al mundo. ¿Ninguna evidencia? La mezcla de gases que respiramos, una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Si había más nitrógeno o menos oxígeno, no pudiéramos absorber suficiente oxígeno para vivir. ¿Fue un accidente o mezcló bien las gases nuestro Señor? Y también, si hubiera demasiado oxígeno, menos nitrógeno, se incendieran nuestros pulmones y no pudiéramos vivir. Así que el balance de gases es perfecto para que podamos vivir. Agua, tenemos agua.
y suficiente agua para mantener la vida. Estamos a la distancia propia desde el sol para existir bien los seres humanos, bueno, los seres que es terrestrales. Si estuviéramos más lejos del sol, nos heláramos. Si estuviéramos más cerca, nos quemáramos. Accidente de que estemos a la distancia propia. Sin embargo, hay muchos que niegan la existencia de Dios y niegan la evidencia evidente que se ve a través de todo el mundo. Y Dios contesta su propia pregunta. ¿Por qué hay quienes niegan a Dios? Porque quieren ser Dios ellos mismos. Quieren llevar el mando. Ellos quieren determinar las cosas, hacer al mundo de su manera. Y se enojan contra Dios. Así que deciden no creer en Él. Estoy enojado con Él, así que no voy a creer en Él. Como si el creador del universo depende de sus pensamientos para existir. ¿Qué se les hace? ¿Existe el creador? Si no existiera, ¿por qué están enojados contra él? ¿Va a dejar de existir el creador de todo el universo porque fulano decide que no va a creer en él? Yo no lo creo. Versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. La repulsión es censurado. Su rechazo está afuera del orden, no concuerda. ¿Por qué los idólatras se hacen parecer bien por sus ídolos? Un pedazo de madera, un pedazo de piedra. ¿Qué le va a importar esta cosa sin cerebro? No va a gustar del buen olor de tu perfume, ni va a ver y complementarla por su peinado. No tienen sentidos. Estos ídolos son nada. Así que, ¿por qué se hacen bonitos y bonitas y se atavian para ir a ver a sus ídolos? Israel ha dado a los inicuos nuevas medidas, medidas de iniquidad. Es como mujer que puede instruir a rameras. Y esto es donde en verdad se ve la evolución, en que la degradación crece y se ensancha.
Un idólatra muestra su extravío y el siguiente muestra otro paso más allá, engrandeciendo el extravío. Versículo 34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Una denunciación declarada. La culpabilidad es manifiesta. E innegable. Siendo tomados en el hecho, no obstante lo niegan. Así como los suministradores de la muerte, promoviendo el aborto y la eutanasia, niegan sus propios asesinatos. Creen que de alguna manera evitarán el juzgado de Dios. Lo triste es que son autodecepcionados. Dios sabe la verdad. Él no será engañado. Muchos tratan de disculparse, diciendo que ellos no toman parte en ese hecho del aborto. Pero votan por los que respaldan estos actos, estos hechos. Y en verdad, si uno permite la iniquidad, es complícito en tal iniquidad. Así que, aunque a lo mejor uno no está desbaratando a la criatura dentro del vientre, pero si vota por los que promueven estos hechos terribles, también es complícito en el acto. Versículo 36. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. La disposición es pregonado.
confiando en medidas terrenales en igual de Dios, no valdrá. Sus aliados le fallarán. Y cargarás las consecuencias, no importa cuáles maneras terrenales utilizas. Sus aliados fallarán. No importa cuántos puede uno reunir a estar de acuerdo con ellos, si van en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Si uno recogiera el mundo entero y los convenciera de su manera, no importara ni un nabo si están yendo en contra al Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, por el mensaje que nos has concedido. Pidemos, Señor, que toques nuestros corazones, nuestros entendimientos y nuestros espíritus a través de tu palabra, mientras que tú, Señor, llevas a cabo esa obra tremenda de conformarnos en la imagen de Jesús. Ayúdanos, Señor, ser la gente que tú nos has llamado a ser, y glorifícate a través de lo que llevas a cabo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pidemos. Amén.